Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un material que es, de verdad, la piedra angular para cualquiera que trabaje con el agua, la tierra. Y el clima, sobre todo el clima en Ecuador. Exacto. Tenemos en nuestras manos un estudio técnico del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, sobre cómo calcular la intensidad de las lluvias más extremas. Un documento que puede parecer muy denso, pero es absolutamente crucial. Es que es la base científica para diseñar desde una alcantarilla hasta una gran represa. Totalmente. Y lo que me parece fascinante es el viaje que vamos a seguir. El viaje de los datos. ¿A qué te refieres que en el viaje? Pues a cómo una simple línea de tinta sobre un papel, guardado por años en un archivo, termina convirtiéndose en una ecuación digital. Una ecuación que puede salvar vidas y proteger inversiones millonarias. Es una excelente forma de verlo. Es que es la historia de cómo la ciencia transforma el pasado en una predicción para el futuro. Y es que este estudio, que actualiza una versión de 1999, es precisamente eso, un salto enorme de lo análogo a lo digital. ¿Claro? Y no es un ejercicio académico, para nada. Las herramientas que genera, las famosas curvas de intensidad, duración, frecuencia, las IDF, El lenguaje universal de los hidrólogos. Exacto. Es el lenguaje universal para responder la pregunta del millón. ¿Qué tan fuerte puede llegar a llover aquí? Bueno, pues vamos a desglosar ese lenguaje. El estudio se basa en tres conceptos que son el ABC de todo esto: intensidad, duración y periodo de retorno. los tres pilares. El propio documento dice que conocerlos es, y cito, imprescindible. Así que, a ver, expliquemos qué son y por qué cada uno cuenta una parte distinta de la historia. Perfecto. Empecemos por la intensidad, que se representa con una I. Se define como la cantidad de lluvia que cae en un tiempo determinado, ¿no? Normalmente en milímetros por hora, ¿no? Sí, milímetros por hora. Y aquí está la clave. No es para nada lo mismo que lluevan 20 milímetros a lo largo de un día entero a que caigan esos mismos 20 milímetros en solo 10 minutos. Claro, es la diferencia entre una llovizna persistente que apenas moja la tierra y un aguacero torrencial que te provoca una inundación repentina. Justo. La intensidad es la agresividad de la lluvia, la fuerza del golpe. La agresividad. Me gusta esa palabra. Es que el impacto sobre el suelo, sobre la capacidad de un sistema de drenaje, es completamente diferente. Ahora, el segundo pilar es la duración, la T. Que a primera vista parece simple, es cuánto tiempo dura la tormenta y ya. Parece simple, pero su importancia está ligada a un concepto hidrológico fundamental: el tiempo de concentración de una cuenca. Ok, explícanos eso. Pensemos en una cuenca como un embudo gigante. El tiempo de concentración es lo que tarda la gota de agua que cae en el punto más lejano del borde de ese embudo en llegar hasta la salida. Ah, ya veo. Cuando la duración de la lluvia iguala o supera ese tiempo, toda la cuenca, todo el embudo, está aportando agua a la vez. Y es en ese preciso instante. SIDA. Por eso, para diseñar un desagüe, necesitas saber para qué duración de tormenta debes prepararte. Entendido. Entonces tenemos el cuánto y el por cuánto tiempo. Pero el diseño de un puente no se basa solo en la peor tormenta que hemos visto, sino en la peor tormenta posible. Y ahí entra este concepto que suena casi a ciencia ficción: el periodo de retorno. Este es fascinante y es el concepto que más se malinterpreta. Porque la gente piensa que un evento de 100 años pasa, literalmente, cada 100 años. Exacto, y es un error peligrosísimo. El periodo de retorno, o TR, no es un reloj. Se define como el número promedio de años en que se presenta un evento de igual o mayor intensidad. O sea, es una probabilidad. Es una probabilidad. Un evento con un periodo de retorno de 100 años, lo que realmente significa es que tiene una probabilidad del 1% de ocurrir en cualquier año. Claro, como las llanuras de inundación de 100 años. Si se inundó el año pasado, la gente cree que está a salvo por otros 99 años. Y ese error le ha costado mucho a muchas ciudades. El periodo de retorno es una medida de riesgo. Podría ocurrir 2 años seguidos o no ocurrir en 200. Entonces define el nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar en un diseño. Justo eso. Para una infraestructura crítica como un hospital, se diseñará para periodos de retorno de 100, 200, hasta 500 años. Para el alcantarillado de una calle residencial, quizás se acepte un riesgo mayor y se use uno de 10 o 25 años. Entendido.
Ahora, para poder definir esos periodos de retorno, necesitas datos. Muchísimos datos. Y aquí es donde la historia para mí se pone increíble. El trabajo de campo. El estudio actualizó la versión de 1999 usando información de 72 estaciones pluviográficas y 219 pluviométricas. Y además incluyó 7 estaciones nuevas en la cuenca amazónica, una zona con pocos datos históricamente. Pero lo que más me impactó es el punto de partida. Todo comienza con las fajas pluviográficas. La vieja escuela de la meteorología en su máxima expresión. La figura 2 del documento muestra una. Para quienes no las conozcan, son literalmente... Registros en papel. Son eso, registros en papel. Un tambor giratorio con un papel milimetrado y una aguja conectada a un flotador, que a medida que se acumula la lluvia, va dibujando una línea. O sea que la base de la planificación de infraestructura ultramoderna en Ecuador depende de un trabajo casi de arqueología de datos. De rescatar esas líneas. Totalmente. Sin ese primer paso, toda la ciencia que viene después sería imposible. El flujograma del estudio, la figura 3, lo detalla muy bien. El primer paso, recopilación y digitalización. Es un trabajo detectesco. Usan herramientas como Neuralog o una mesa digitalizadora, que básicamente son escáneres y software especializados para seguir esa línea de tinta y convertirla en miles de puntos de datos numéricos. Es rescatar un tesoro de información que de otra forma se perdería. Un verdadero tesoro. Y una vez que tienes ese tesoro digitalizado, pasas al segundo paso. La obtención de máximos. Aquí, para cada año de registro de cada una de las 72 estaciones, el equipo se dedicó a buscar las lluvias más intensas para duraciones específicas, 5, 10, 15, 60 minutos, hasta 24 horas. Es un trabajo de chinos. Para el año 1985 en la estación de Isobamba, por ejemplo, buscan ¿cuál fue la lluvia más fuerte que duró 5 minutos? Y la que duró 60. Y así para cada duración y cada año. Vas construyendo un catálogo de los eventos más extremos que ha registrado cada estación. Y después de eso... viene la artillería pesada de la estadística. Exacto. El tercer paso es el ajuste estadístico. Aquí es donde ocurre la magia. Se usan paquetes informáticos como Zephyr o Hydraxes y se aplican leyes de distribución de valores extremos. Nombres como Gumbel, Pearson, tipo 3, log normal, que a los hidrólogos les sonarán mucho. Claro. Pero para los estudiantes de biología o ciencias forestales que nos escuchan, ¿qué son esas leyes de distribución? Es una gran pregunta. Imagina que son como diferentes lentes estadísticos. Cada uno está diseñado para enfocar un tipo particular de datos. ¿Y los eventos extremos no se comportan como los datos normales? No para nada. Necesitas un lente especial. El trabajo del hidrólogo es probar cuál de esos lentes, Gumbel, Pearson, etc., da la imagen más nítida y confiable de la probabilidad de lluvias extremas en esa zona concreta. ¿Toman la lista de eventos máximos de cada año? Y con el lente correcto, proyectan cuál sería la intensidad de una lluvia para un periodo de retorno que quizás nunca se ha observado, como el de 100 o 500 años. Ah, ahora entiendo. La verdadera magia no es la fórmula final, es este paso intermedio. Están usando la estadística para, en cierto modo, viajar en el tiempo, para predecir un evento de 100 años aunque solo tengan, digamos, 30 años de datos. Esa es la potencia del análisis de frecuencias. Pero, y aquí entramos en un punto crucial que el estudio aborda con mucha honestidad. La cantidad de datos. La cantidad de datos, la calidad de esa predicción depende de cuántos años de registro tengas. Justo a eso iba. La Organización Meteorológica Mundial recomienda series de al menos 30 años para que estos análisis sean robustos, pero el estudio reconoce que usaron series de más de 8 años. Sí. Un momento. ¿No le quita eso muchísima credibilidad al resultado final? Suena a que están trabajando con muy poca información para algunas estaciones. Es una objeción totalmente válida, y es admirable que el estudio sea tan transparente al respecto. Pero aquí es donde el ideal científico choca con la realidad. La realidad de la recolección de datos en campo. Sobre todo en regiones complejas. Es un ejercicio de pragmatismo. La alternativa sería no tener ningún modelo para esas zonas, dejarlas a ciegas. Claro, es mejor un modelo con un margen de error conocido que ningún modelo. Infinitamente mejor.
Lo que se hace es aplicar controles de calidad y análisis de incertidumbre más estrictos a esas series cortas. Se reconoce el margen de error mayor, pero sigue siendo el mejor resultado posible con los datos disponibles. De acuerdo, es una solución de compromiso. Entonces, después de esta arqueología de datos y del viaje en el tiempo estadístico, llegamos al producto final. Y en el corazón de todo está esa ecuación, I igual a KTM-TN, que parece intimidante, pero descompongámosla. Es más sencilla de lo que parece. I es la intensidad que queremos calcular. T es el periodo de retorno que nos interesa, digamos 50 años, y T es la duración de la tormenta, 60 minutos. Esos son nuestros inputs. Exacto. Y las letras K, M y N. Esos no son números mágicos, ¿verdad? Deben representar algo físico del lugar. La geografía, la cercanía al mar, la altitud. Exactamente. Esos son los constantes de ajuste y capturan todo eso. Son la firma o el ADN de la lluvia en un lugar específico. La firma de la lluvia. Sí. La K, por ejemplo, está muy relacionada con la magnitud general de las lluvias. Los exponentes M y N nos dicen cómo cambia esa intensidad si aumenta la frecuencia o la duración. Por eso la tabla 2 del informe es tan importante, ¿no? Esa tabla es oro puro para los ingenieros. Te muestra que para una estación costera como La Tola, esos tres números son radicalmente distintos a los de una estación en la sierra como Isobamba. Cada lugar tiene su propia receta para las tormentas. O sea que un planificador que trabaja en un proyecto cerca de Portoviejo va a la tabla, busca la estación M005 y tiene su fórmula específica. Es una herramienta de una aplicabilidad tremenda. Es una herramienta directa, sí. La tabla 2 y los cuadros para cada una de las 72 estaciones son el núcleo práctico del estudio. Pero el trabajo no se detuvo ahí. Claro, porque Ecuador es mucho más grande que 72 puntos en un mapa. Exacto. ¿Qué pasa con todas las zonas que están entre esas estaciones? Ahí es donde entra el segundo gran producto, los mapas. Para crearlos usaron un método de interpolación llamado Cressman. ¿Y eso qué es, en términos sencillos? Imagínalo como un promedio ponderado inteligente. Para adivinar el valor de la intensidad en un punto sin estación, el método mira los valores de las estaciones cercanas. Pero no los trata a todos por igual. Para nada. Le da mucho más peso a la estación que está a 5 kilómetros que a la que está a 50. Y así va tejiendo una superficie continua, un mapa coherente a partir de esos 72 puntos de datos. Y generaron decenas de mapas. Lo vi en el índice. Mapas para tormentas de 5 minutos, de 1 hora, de 24 horas, y cada uno para diferentes periodos de retorno. Es un atlas completo del riesgo por lluvias en Ecuador. Un atlas. Me encanta. Permite una planificación espacial. Si un proyecto forestal o una nueva carretera se va a desarrollar en una zona rural, se puede consultar el mapa y obtener un valor de intensidad de diseño muy robusto. Llevan la información de puntos específicos a una cobertura nacional. Justo eso. Entonces, si conectamos todo esto, ¿cuál es el significado real de este esfuerzo monumental? ¿Cómo se traduce en el día a día? Bueno, para un ingeniero civil, como decíamos, este documento es casi una biblia para cualquier obra que maneje agua. Pero pensemos más allá. Para otros campos. Claro. Para un biólogo que estudia un ecosistema de páramo, estas ecuaciones le ayudan a entender los regímenes de precipitación extrema que modelan ese entorno, la erosión, qué especies de plantas pueden sobrevivir ahí. O para un científico forestal, podría ser clave para planificar la reforestación. Saber la intensidad máxima de lluvia esperada en una ladera te permite diseñar terrazas o elegir especies que eviten que la primera tormenta se lleve todo. Precisamente. Y para un climatólogo, la existencia de este estudio de 2015, que actualiza uno de 1999, es una mina de oro. Permite comparar. Permite comparar las constantes K, M y N de una misma estación entre los dos estudios y empezar a buscar pistas, señales cuantitativas de cómo están cambiando los patrones de lluvia. Y hay un detalle que demuestra el rigor del proceso. En 2019 publicaron una versión 2 de este mismo estudio, ¿cierto? Una fe de erratas. Sí. El INAMI publicó esa actualización para corregir y mejorar algunos ajustes estadísticos basados en comentarios de los propios usuarios. Eso es muy revelador. No es un documento estático, tallado en piedra. Es una ciencia viva que se nutre de la retroalimentación de la comunidad.
Y esto nos lleva a la gran pregunta de fondo. La necesidad de actualizar el estudio de 1999 ya era un reconocimiento de que el clima cambia. De que las recetas de las tormentas de ayer pueden no servir para mañana. Exacto. Lo que en climatología se llama el principio de estacionariedad. La idea de que el clima fluctúa dentro de patrones estables es un principio que está cada vez más en duda. Es decir, aunque el estudio en sí no es un análisis de atribución al cambio climático, No lo es, pero es la herramienta fundamental e indispensable para poder hacerlo. la línea de base. No se podría hacer sin él. Al establecer un comportamiento detallado y actualizado de los eventos de precipitación máxima, se crea el punto de referencia contra el cual se pueden y se deben medir los cambios futuros. Sin este trabajo, estaríamos navegando a ciegas. Diseñando la infraestructura del futuro con los mapas del pasado. Exactamente. En resumen, este estudio del INAMI es un ejemplo extraordinario de cómo la ciencia meteorológica se traduce en seguridad y resiliencia. El viaje de esa línea de tinta en un papel viejo se completa, transformándose en conocimiento aplicable. Conocimiento que, en última instancia, protege vidas e infraestructuras en todo un país. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final, un pensamiento que ya está en la mente de toda la comunidad científica. El estudio nos da ecuaciones muy robustas para calcular la intensidad de una tormenta con un periodo de retorno de 100 años, pero basándose en datos históricos, En el clima que fue. en el clima que fue. El problema es que, en un clima que cambia rápidamente, la idea misma de un periodo de retorno basado en el pasado se está volviendo inestable. Un evento de 100 años del siglo XX podría tener la probabilidad de uno de 50 o incluso 25 años en el siglo XXI. La pregunta que queda en el aire y el próximo gran desafío es, ¿cómo adaptamos estas herramientas predictivas no solo para reflejar el clima que fue, sino para anticipar el clima que será?